¿Cómo utilizar Zoom en el ordenador cuando ya has creado tu reunión? Para entrar en Zoom, pincha en la imagen de Zoom de tu ordenador. Pincha en Ingresar. Escribe tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Pincha en Ingresar. Pincha en Reuniones. Ves las reuniones que tienes pendientes. Pincha en Iniciar en la reunión que vas a empezar. Pincha en Entrar audio por computadora. Si la ventana no se cierra sola, pincha en Cerrar. Ahora ya puedes administrar tu reunión. Cuando las personas que has invitado a tu reunión empiezan a unirse, aparecen en la sala de espera. Para admitir a las personas a la reunión tienes que pinchar en Admitir. Ahora veamos todas las opciones. Audio. Durante la reunión puedes encender y apagar tu micro. Para encender tu micro, pincha en el audio. Para apagar tu micro, vuelve a pinchar sobre el audio. Vídeo. Durante la reunión puedes encender y apagar tu cámara. Para encender tu cámara, pincha en Iniciar vídeo. Para apagar tu cámara, pincha en Detener vídeo. Seguridad. También puedes ver una imagen de seguridad. Déjala como está. Participantes. Pincha sobre Participantes para ver las personas que están en la reunión. Puedes silenciar a una persona de la reunión. Ponte encima de su nombre y pincha en Desactivar audio. Si esa persona quiere volver a hablar, tiene que pinchar el micro en su ordenador o móvil. También puedes permitir a otra persona compartir lo que ve en su pantalla. Para que la persona comparta su pantalla, pincha en Más. Pincha en Hospedador o Coadministrador. También puedes poner otro nombre a otra persona para que sea más fácil saber quién es. Por ejemplo, algunas personas utilizan su móvil y se ve solo el nombre del móvil. Pincha en Más. Pincha en Renombrar y escribe el nuevo nombre. Chat. Pincha en el chat para enviar mensajes a las personas de la reunión. Puedes mandar un mensaje a todas las personas que están en la reunión. En Enviar, pincha en Todos. Escribe el mensaje y dale a la tecla Intro. La tecla Intro es esta. También puedes mandar un mensaje solo a una persona. En Enviar, pincha en el nombre de esa persona y escribe el mensaje. En el chat también puedes compartir archivos desde tu ordenador. Pincha en Archivo. Pincha en Su ordenador. Ahora busca el archivo que quieres compartir. Compartir pantalla. En Compartir pantalla puedes enseñar la pantalla de tu ordenador a las personas de la reunión. Pincha en Compartir pantalla. Pincha en Pantalla. Pincha en Compartir. Ahora todas las personas ven tu pantalla. Para dejar de compartir pantalla, pincha en Dejar de. Dejar de es la opción que aparece arriba en color rojo. Grabar. También puedes grabar la reunión. Pincha en Grabar para empezar la grabación. Pincha en Detener para parar la grabación. Zoom guarda la grabación de tu reunión en una carpeta de documentos de Zoom en tu ordenador. La carpeta tendrá el nombre de tu reunión. Reacciones. En Reacciones puedes levantar la mano para hablar. También puedes enviar emoticonos. Los emoticonos aparecen en tu pantalla y los ven todas las personas de la reunión. Finalizar la reunión. Para finalizar la reunión, pincha en Finalizar. Después pincha en Finalizar la reunión para todos. Esperamos que te haya resultado útil. Puedes consultar más vídeos sobre aplicaciones accesibles en las redes sociales de Fadenga.